necesita hacer nada para que la mora se constituya. El solo vencimiento del plazo hace que el deudor esté en mora. También tiene que ver con esto, con los pagos periódicos, tiene que ver con los plazos establecidos, con las fechas determinadas. Por ahí no es una fecha específica, pero yo la puedo determinar a través de determinadas circunstancias objetivas. Dicen, a los 30 días del fallecimiento. Así, perfecto. Si a los 30 días del fallecimiento de la persona vos no entregaste tal producto, o tal, no sé, esa persona era depositaria, tenía en resguardo tal bien. Y ese contrato de depósito dice, bueno, esa persona en caso de fallecer, el heredero tendrá 30 días para entregarlo a su dueño. Si vos falleció y los 30 días no lo entregaste, estás en mora. Es decir, pero no tengo una fecha cierta porque no sé cuándo va a fallecer, pero lo puedes determinar. O sea, ¿qué necesitas? Que se muera. Y de ahí contas 30 días y ahí tienes la fecha exacta, es indudable. Ahora, si empiezan a aparecer variables que no son del todo claras o específicas, que son interpretables, ahí es donde aparece la duda. Si hay duda, ya no puede haber mora automática. Por ejemplo, sí. Pero generalmente la interpretación es para el acreedor, digamos. La interpretación es una acción del acreedor hacia el deudor para constituir la mora. Pero digo, en la práctica es más normal que el deudor interpele al acreedor en mora, porque generalmente se deja establecido el plazo. No. A ver, depende del tipo de obligación. Hay muchísimas interpretaciones de acreedor a deudor. Sí. Sí, porque vos pensás que... Pero también el acreedor puede no dar la fecha correcta. Sí, pueden estar establecidos, puede ser interpretable, puede ser vago. O hay inclusive acreedores que a pesar de tener una fecha específica igual interpelan. Y ahora vamos a hablar sobre eso también. Pero digo, pensemos este ejemplo. Digo, yo voy a una fábrica de muebles y, no sé, encargo un amoblamiento de cocina para mi casa nueva. Dice, bueno, pero vamos a entregar a los 30 días de que me entreguen la mercadería. Buenísimo, ¿cuánto entrega la mercadería? 15, 20, 30 días, 45. Pasar los 15, los 20, los 30, los 45. Así, bueno, 45 me dijo como máximo, cuento 30 días, digo, listo, está en mora automática. Ese era el plazo máximo que me había dado. Digo, le doy el plazo máximo, de ahí cuento 30 días, si no me entregó los muebles, mora automática. Y arranco con el reclamo, digo, está constituido en mora automática, ya cuento los intereses, porque uno de los principales efectos de la mora es que empiezan a correr los intereses. Pero resulta que en un momento me responde el deudor y me dice, no, mirá, la realidad es que todavía no me entregaron la mercadería, la materia prima. ¿Por qué? Porque yo traigo la madera de Misiones y resulta que hubo incendios en Misiones, por lo cual las madereras están todas afectadas, se me están entregando materia prima, por lo cual hay un incumplimiento de mi proveedor que es ajeno a mis posibilidades. O sea, no hay madera en el mercado porque el 95% de la madera viene de Misiones. Por lo cual, ahí tenemos una causa de exhibición de responsabilidad. Exacto. Entonces, yo lo que tengo ahí es un acreedor que está convencido que su deudor está en mora y un deudor que tiene una causa que justifica su incumplimiento. Entonces, ¿qué pasó? Al no ser clara la mora, la fecha de constitución en mora, yo no puedo avanzar en las acciones por responsabilidad o por ejecución de cumplimiento. Porque no tengo la certeza y corro el riesgo de que del otro lado aparezca una circunstancia que lo exima de responder y yo voy a dejar haber hecho correr el tiempo de esa manera de manera injustificada, pude haber incurrido en gastos de manera innecesaria, o sea, se encuentra un montón de cosas.
todo por no haber interpelado. Por eso digo, no saquemos, pensándolo como abogados a futuro, no hay que sacar conclusiones apresuradas respecto de la Constitución en mora. Si la fecha es 10 de agosto del 24, listo, 10 de agosto del 24 no hay discusión. Estás en mora y es automático. Eventualmente, si hubo una causa que hace que no pueda cumplir, tendrá que invocarla el deudor en su momento y se verá. Pero cuando no hay certezas, porque depende del cumplimiento, de la circunstancia, de tal situación, cuando no hay certeza respecto a la fecha de mora, lo primero que hay que hacer es interpelar. Y esa interpelación es una acción, cuando hablamos de mora del deudor, es una acción del acreedor hacia el deudor, exigiéndole el cumplimiento bajo apercibimiento de quedar constituido en mora. ¿Y cómo se hace esto? Tradicionalmente, históricamente, si bien el código no habla, no dice una forma específica, usted tiene que pensar que esa interpelación es muy importante, esa constitución en mora es muy importante, con lo cual eventualmente en un juicio se tiene que poder probar. Si yo no lo puedo probar, no puedo probarlo, corro el riesgo de tener consecuencias negativas en el juicio. Entonces, ¿a qué voy? Voy a formas de constitución en mora que esto pueda demostrar. Llegamos, digamos, casi en un cuello de botella con una carta de documento, que es un método accesible, que te da la prueba fehaciente, que es un instrumento público, y que me permite, ¿sí?, a futuro demostrar que yo exigí ese cumplimiento y que constituía la deudor. ¿Qué pasa? Y hoy es una consulta muy recurrente. ¿Qué pasa si yo interpelo por mail, si interpelo por WhatsApp, si interpelo telefónicamente? Hace 10 años le hubiera dicho y se les ocurra, porque no van a llegar a nada. Hoy les tengo que decir, hay mucha chance de que funcione. Pero igual yo creo que eso depende mucho del juzgado, y todo eso. Porque hay, igual, hay algunos que sí te lo aceptan y otros te dicen que no. Sí, tal cual. Entonces, por eso digo, uno tiene que ir a lo seguro. Es decir, y no, lo que pasa es que mi cliente no quiere gastar una carta de documento. Bueno, en el peor de los casos, digo, bueno, que mande un mail al mail oficial de la empresa, del proveedor, del demandado, del deudor, del que sea. Digo, si hoy uno lo piensa, pues, ¿por qué la carta de documento? Y porque va al domicilio legal, hay constancia de recepción. Hoy existe la figura del domicilio electrónico. Si uno va al código, en la parte de domicilio, existe el domicilio contractual electrónico, que es básicamente una casilla mail. Entonces, si ese mail está enunciado en el contrato, sería una herramienta suficiente para que vos puedas mandar un mail y se tenga como una comunicación efectiva. Es lo que dice la compañera. Después vos vas a los juzgados y según quien esté del otro lado, dice no, tiene que hacer notificación fehaciente, carta de documento, acta notarial, vecinal. Siglo XXI, año 2024, ¿no? O sea, nadie, ya no tenés ni gente en las oficinas. O sea, los canales de atención son mail, WhatsApp, un bot que te atiende por WhatsApp. Tú decís, si ustedes se ponen a pensar, hoy ninguna prestadora de servicios te atiende un ser humano al otro lado. El que te atiende a 3.000 kilómetros, vos entendés lo que te dice, que es más barato. Entonces, si han mutado tanto, digo, y esto lo pongo entre comillas y entre paréntesis, si quieren, como para ir pensándolo a futuro, yo creo que este tipo de formas van camino a ser efectivos como un método de interpretación fehaciente. Si vos vas a cualquier prestación de servicio, entras a la página oficial de ese prestador de servicio, la forma de reclamo tenés un iconito de WhatsApp donde ahí tenés que hacer el reclamo. El más rudimentario es una dirección de mail. Me ha pasado a mí de querer interpelar a por ahí alguna empresa, a un organismo público o a una empresa prestadora de servicio, y no he encontrado domicilios legales en ningún lado. Tenés que terminar yendo al boletín oficial
O sea, en las páginas de internet antes vos encontrabas datos de contacto, un mail, un teléfono, un domicilio. Hoy lo único que tenés es un formulario para rellenar. Digo, ya no tenés domicilios expresados. Ni siquiera los contratos casi ya. Lo único que hay son direcciones de mail. Entonces, ¿por qué nos quedamos enganchados a la carta documento cuando la práctica jurídica, comercial si quieren, está apuntando hacia otro lado? Estamos en pleno proceso. Estos son los argumentos para plantear a futuro, ¿sí? Pero que seguramente se van a terminar dando. Por eso les digo, cuando yo arranqué a dar cartera hace 10 o 12 años atrás, la respuesta era, es inviable. Hoy yo tengo que decir, y hay muchas chances. Porque hacia ahí mutan las relaciones jurídicas. ¿Sí? Me dice, bueno, pero la carta, bueno, perfecto, si está la posibilidad de la carta documento, vayan a lo seguro. La carta documento. Y pero no tengo domicilio, no llega, no lo recibe, acta notarial. Acta notarial sale un billete. Hoy en día un acta notarial tenemos que dar 50.000 pesos para arriba. Pero digo, depende de quién sea el cliente y depende de qué es lo que uno quiera notificar. Ante la duda, hágalo. Porque es la seguridad de que eso no va a tener un conflicto de mañana. A mí me ha pasado asesorar a una empresa. No, bueno, quiero notificar a un empleado una suspensión. Pero no tengo el domicilio, no sé dónde vivir. No tengo. O se muda. Vive en pensiones y se muda, o vive en barrios de emergencia y no tiene el domicilio, o te dan domicilios inexistentes, le querés mandar médico, no podés. ¿Cómo lo notifico? Mirá, la única forma que hay es plantar un escribano a la hora de entrada en la puerta de la empresa, que lo notifique, no tenés otra manera. No hay otra forma. Después que pagaran 2 o 3 actas notariales, se tomaron la precaución de hacerle firmar un legajo. Te digo, ante la primera circunstancia es la única forma. Después dependerá de que si yo quiero reclamarle a alguien porque me debe 500 pesos, no voy a pagar 50.000 pesos una acta notarial para reclamar 500. Es una cuestión de costo-beneficio. Pero bueno, digo, como uno va encontrando esas herramientas. Pasó la pandemia, sin ir más lejos. Cuando empezó a funcionar nuevamente el sistema de justicia, digamos, los tribunales empezaron a trabajar de vuelta, no había notificaciones físicas. Ahí donde aparecieron las notificaciones por correo electrónico y por WhatsApp. Hoy, algunos, contados por los dedos de la mano, me pasó hace poco, no podía notificar un demandado y el mismo jugador dice una resolución después, que brinde un teléfono de contacto que tenga la aplicación de WhatsApp y lo notificaba el jugador por WhatsApp. Fantástico. Uno en no sé cuántos miles. Pero digo, vamos mutando eso. Entonces, son cosas que no se nos tienen que ir del radar. Al contrario, tenemos que ir pensándola. Pero bueno, regla general, la interpelación, ¿qué es? Es un acto unilateral, recepticio. ¿Qué significa? Es algo que hace del acreedor hacia el deudor. ¿Por qué recepticio? Porque le tiene que llegar. Porque si no llega no tiene sentido. Donde le va a requerir el cumplimiento de la obligación. ¿Qué información tiene que tener esa interpelación? Y tiene que tener qué le reclama, cuál es la causa, el porqué, las formas que debe cumplir, desde cuándo lo debe cumplir. Y algo fundamental, ¿qué le va a pasar si no cumple? Un profesor del procesal, me acuerdo cuando yo estudiaba, siempre nos decía: si vos vas a mandar una intimación sin un apercibimiento, esa carta de documento va a terminar de posavasos para prender el fuego del asado del domingo. Pero claro, o sea, vos lo estás intimando, ¿qué le va a pasar si no cumple? Entonces, siempre que haya un requerimiento, tiene que haber un apercibimiento. O sea, si vos no cumplís, te va a pasar esto. Así sea, decir, se iniciará el proceso judicial.
Tiene que haber un castigo, entre comillas, de qué pasa si yo no cumplo. Entonces de eso se trata. Y yo de esa forma que estoy haciendo, estoy marcando mi posición, estoy marcando la cancha, si quieren, hablándolo coloquialmente, para que el deudor sepa cuál es mi postura. Vuelvo al ejemplo de los muebles. Vos me habías dicho 45 días máximo, de ahí 30 días ya pasaron, por lo cual para mí estás en moda desde tal día. La pelota queda del lado del deudor. Que el deudor me diga por qué no cumplió. Y una vez que me dice por qué no cumplió, y vemos si yo sigo aferrado a lo que me dijiste en aquella primera reunión, o vemos la posibilidad de cómo resolver el conflicto. Pero nunca demos por sentado nada. Nunca demos, sobre todo cuando hay dudas. Si hay margen de duda, hay que interpelar. Porque la interpelación es lo que a mí me va a dar seguridad. Y si el otro responde, bueno, veremos qué responde. Y en base a lo que responda, si seguimos con esa postura o buscamos un plan B. Les decía antes que muchas veces pasa que inclusive en los casos de mora automática, los acreedores optan por interpelar igual. Es decir, yo tengo una deuda, me debe 6 meses de alquiler. Te viene a ver el dueño y dice, che, mi inquilino me debe 6 meses, no lo aguanto más, quiero avanzar. Bueno, mirá, podemos iniciar el juicio. No, pero no podemos mandar una cartita de documento. ¿Con qué fin? Para asustarlo, para meter un poquito de presión, para que vea que es más formal, poner tu nombre abajo, que vea que hay un abogado de interviniendo. Como quieran, pero a ver, la realidad no tiene mucho sentido técnicamente hablando. Porque ya al estar en mora vos podés ejecutar. Podemos poner una cartita de documento. Vale. Pero no tenemos que olvidar que ese reclamo de cumplimiento es una nueva interpelación que si yo no la redacto lo suficientemente claro, se puede entender que yo le estoy renovando el plazo de cumplimiento. Entonces, si yo no claro que estoy reclamando hoy la deuda de hace 6 meses atrás, yo puedo estar sugiriendo que te estoy corriendo el vencimiento, que estoy diciendo, pagame en 10 días y no te inicio juicio. Si te pago 10 días, quedo saldado. Vengo por los 6 meses de alquiler, capital. Sin los intereses. Entonces, de esa forma, no, pero vos me estás interpelando acá, me estás exigiendo el cumplimiento, ya acá está cumplido. No, pero bueno, lo que pasa es que vos ya me lo debías. Pero acá no dice nada de eso. Acá te dice que me está dando para que cumpla con los regímenes adeudados. Una forma correcta de cumplir con esto que quiere el cliente, de meterle presión, de darle un sustito de la carta de documento. Bueno, perfecto. Hagamos la carta de documento donde diga que me debe 6 meses de alquiler desde tal fecha hasta tal fecha, que está en mora automática desde tal fecha cada periodo, y que al día de hoy eso devengó un interés de tal. O sea, que quede bien claro, yo no estoy renunciando a nada. Yo lo que estoy haciendo es volverte a reclamar lo que ya me debes. Capital más intereses hasta este plazo. Y que al momento del efectivo pago se recalcularán los intereses. Entonces, de esa forma, estoy volviendo a interpelar sobre la mora ya constituida, pero sin renunciar a todo el plazo ya transcurrido. ¿Sí? Entonces, de esa manera, no estoy renunciando a nada y estoy dejando en claro que quiero reclamar todo lo que ya pasó. Es una forma de interpretación, es una forma de hacerle saber al otro que estoy reclamando formalmente. Digo, si yo quisiera ir directamente al juicio, puedo hacerlo, porque ya está en mora. La mora fue automática, y eso no hay duda, porque acá hay contrato de alquiler que dice día 10 de cada mes, vos no me pagaste, no tenés comprobante, no entró la plata a la cuenta, no tenías que pagar, estás en mora. Al juicio directo, ¿sí? La posibilidad de reclamar y de hacer valer ese periodo. Y profe, si Sí. yo al acreedor le dije que le había mandado con anticipación de que le podía pagar por este mes en las 15
quincenas, pero el acreedor no me contesta. ¿No es mora del acreedor ahí? Y ahí entramos en una discusión de cómo alterás lo ya pactado. Claro, Vos tenés una obligación contraída de pago mensual, la cual vos querés modificar el plazo de cumplimiento. por ejemplo, que empecé un nuevo trabajo y me pagan por quincena. Es discutible. Es discutible, obviamente al estar el precedente está la posibilidad de mencionarlo o no mencionarlo, pero está. Y él, o sea, él me puede hacer Él te puede decir, demandar porque igual. vos lo que estás haciendo ahí es avisarle. Remontémonos al pago, el concepto de pago. Y el pago debería ser íntegro y puntual. Entonces, vos lo que estás diciendo es manifestándole que podés pagar de otra forma. Al no haber una respuesta, estamos atribuyendo al silencio una connotación que no tiene, que es la aceptación. Si él recibe el dinero sin nada, Ahí es distinto. Ahí es distinto. Ahí es distinto porque hubo un consentimiento tácito. ¿Eso sería dación en pago entonces? No sería una dación en pago, sería modificar los plazos, porque en realidad el objeto es el mismo, es el dinero. Para que haya dación tiene que cambiar el objeto, pero lo que está cambiando es el plazo. Creo que en el caso de que estaba hablando que ya estaba enamorado con la chica, conviene más igual mandar una carta por correo electrónico que son en 10 días a vos con los intereses a hacer todo el juicio o conviene más hacer Cada acreedor conoce a su deudor. depende de los modos. Y además después el plazo que va los tiempos que van a requerir todo el proceso judicial. Si vos sabés que es un deudor ya perdido, que es incobrable y un tipo súper reticente, inicia el juicio y te molesta de acá por lo menos. Ahora, si son de esas personas que vos sabés que, digamos, que Claro, que por ahí en respetan, el medio le pasó algo. y luego te dan una apretadita como para ver cómo reacciona, y bueno, hacelo. A ver, hoy en día te sale creo que 14.000 pesos de carta documento, más lo que te cobres para hacerla. Es un gasto mínimo, lo que te puede salir un juicio, más el tiempo, y último probar, si no funciona avanzar. Pero depende mucho también el monto, lo que vayas a reclamar, cuánto conozca vos a tu deudor, o sea, depende de un montón de circunstancias. Esto se ve mucho con el tema de los reclamos de alimentos. Si no, les quiero mandar una carta de documento pidiéndole que me pague alimentos. Vale, si vienes reclamando hace 3 años y no te paga alimentos, le vas a dar una carta de documento. Si es un juicio que lo siente un juez o un consejero de familia y le explique y le saque una cuota alimentaria. Por eso digo, ahora si van a decir, no, lo que pasa es que no nos estamos terminando de poner de acuerdo, pero yo sé que va a pagar, es ver cada caso particular. Tiene que contener entonces esa interpelación, toda esa información, para que obviamente sea efectiva y sea autosuficiente, porque el contenido de esa interpelación es lo que va a determinar cuál va a ser mi fecha de mora. Esa mora, como les decía antes, la que nos va a abrir la puerta al inicio del resto de las acciones. Digamos, ustedes cuando vayan a los textos van a ver que los efectos de la mora son varios. Esencialmente es esto: la apertura de las acciones de indemnización, el poder iniciar el proceso de ejecución, el que empiecen a correr los intereses, el que se dispare una cláusula penal que haya en el contrato. ¿Sí? Hay contratos que tienen multas establecidas por incumplimiento, son cláusulas penales. ¿Sí? Además del capital de los intereses tenés una multa por no cumplir. Bueno, todo eso se dispara automáticamente con la mora. Por eso digo, la mora tiene que estar clara. Porque si no está clara, podemos encontrarnos con que cuando lleguemos al momento de la ejecución, la otra parte diga, no, pero la mora no era de esta fecha, era de esta otra,
y poder perder ese lapso de tiempo, ya sea en el cobro de la ejecución, de los intereses, de la pena o de la pena. También la mora impide, sobre todo en aquellos contratos donde hay obligaciones recíprocas, la mora del deudor impide que ese deudor le reclame a la otra parte la prestación contraria. Supongamos que yo tengo que entregarte mercadería, pero vos para que yo te entregue la mercadería me tenés que pagar un anticipo. Si vos no me pagaste el anticipo, estás en mora. Y al estar en mora no puedes pedir que te entregue la mercadería. ¿Entiendes lo que digo? ¿Cómo dijo? Tenés un solo contrato que genera dos obligaciones. Yo te pido que vos me entregues mercadería, por lo cual vos me decís, bueno, la mercadería te sale 100. De los 100 me tenés que pagar la mitad al momento de realizar el pedido y la otra mitad 30 días después que lo recibís. Desde que me haces el pedido y me pagás el 50%, a los 3 días tenés la mercadería. Perfecto. Celebramos el acuerdo, tenemos el contrato suscrito, los precios y demás. Y bueno, me tenés que pagar el anticipo. Yo no te lo pago. Pasan los 3 días, yo te exijo que me entregue la mercadería. Yo ya estoy en mora, porque no te pagué el anticipo. Entonces, la falta de pago de mi obligación me imposibilita exigir el cumplimiento de la otra parte. O sea que también es deudor en la obligación de entregar la mercadería. Es acreedor en recibir la plata, pero es deudor en entregar la mercadería. Pero si yo estoy en mora primero, no puedo exigir el cumplimiento al otro. ¿Entiendes lo que digo? Por eso es importante, cuando uno va a constituir en mora, hacerlo en primer lugar. Porque si vos constituís en mora en primer lugar, imposibilitas a la otra parte que constituya en mora a vos. Por eso hablamos que tiene que haber cumplimientos recíprocos, obligaciones recíprocas nacidas del mismo vínculo jurídico. Así que se da mucho en estos casos. Bueno, yo te tengo que pagar, pero vos me tenés que entregar, vos me entregas una cosa, yo te entrego otra. Si el típico caso, vos me tenés que. Te fui a comprar, te compré un auto en la concesionaria. Y vos tenías que pagar las 3 primeras cuotas, los gastos administrativos y te lo entrego a los 10 días. Te pagué las 3 primeras cuotas, pero no te pagué los gastos administrativos. Y vas a 10 días y tienes que entregar el auto. No, pará, falta pagar esto. Sin eso no puedes exigir el cumplimiento. ¿Por qué? Porque ya estás en mora. Entonces, cuando hay mora recíproca, siempre tiene mayor fuerza la primera mora constituida. Porque es la que frena la posibilidad de que el otro te ejecute o te reclame. ¿Se entiende esto? Como les decía, si hay una cláusula penal, hay una pena, una multa establecida en ese contrato, la mora automáticamente dispara la ejecución de esa multa. La mora también quita la posibilidad de arrepentirse en aquellas obligaciones donde existe, por ejemplo, una seña penitenciaria, donde yo entrego una seña por X cantidad de tiempo, que si no la retiro, no me puedo arrepentir. Entonces, se constituyó la mora y yo no retiré la seña, quiere decir que ya quedó consolidado la obligación. Entonces, fíjense que la mora genera un montón de consecuencias. Por eso es tan importante. Y obviamente, si yo quiero avanzar en la ejecución, y esto es lo más importante, sin una mora clara, yo no puedo ir a plantearle al juez, señor juez, quiero ejecutar, quiero ir a una ejecución forzada y quiero reclamar indemnización. Porque lo primero que va a mirar ese juez es desde cuándo está en mora o cómo está constituido en mora. Si la mora es automática, buenísimo. Simplemente con detallar en el reclamo, porque el deudor está en mora de tal fecha, según lo dice el contrato, suficiente. Pero ahora, si la mora no es clara, hay dudas, depende de interpretaciones, depende de circunstancias ajenas, depende de lo que pruebe uno, de lo que pruebe el otro, antes de llegar a ese extremo, interpelen. Dejen bien marcada su postura, dejen bien marcada la cancha.
Porque eso es lo que a ustedes les va a dar el punto de partida para el resto de las acciones. Exacto. Porque si no va a quedar una acción que va a tener una pata floja. Entonces, donde ustedes se quieran apoyar en esa acción, va a ceder. ¿Por qué? Porque la mora no está perfectamente constituida. Si hay dudas, interpelen. Si no saben cómo interpelar, vayan a la forma de interpelación que sea de mejor prueba. Genere menores conflictos y menores dudas. Carta de documento y eventualmente una acta notarial. Si no, bueno, vayamos a los métodos más novedosos. Vayamos a la interpelación por mail, vayamos al mensaje de WhatsApp, guardémoslo, prestamos la prueba de ser informática. O sea, es armar en su cabeza, ustedes piensen que todo lo que ustedes van haciendo de ahí en adelante, la otra parte se los va a cuestionar. Entonces, ¿cómo van a demostrar todo eso que ustedes están haciendo? Perdón, pero es difícil hoy en día comprobar si una captura de pantalla pero en el WhatsApp es prácticamente lo mismo, porque vos mandas un mensaje, lo podés eliminar para todos y ya está, no existe más. Entonces, No, pero si vos haces una captura de pantalla desde tu teléfono y lo guardás o lo resguardás, obviamente si no te lo borra, habrá que ver si informáticamente vos vas a buscar algún lado de la memoria de esa aplicación si queda. Ahí ya me mataste, no sé si efectivamente está. Sí, se puede. Sí, se puede. Entonces, eso en algún lado va a estar. Si vos tenés tu resguardo de tu captura de pantalla, porque más o menos te queda la leyenda del mensaje eliminado. claro. Entonces, es una presunción. Pero digo, hoy en día, perdón que lo contradiga, hoy en día con lo, o sea, cómo vos podés editar las fotos, facturas, lo que sea, con los programas de inteligencia artificial, de editor de fotos y demás, ¿cómo se Está la logra? contrapartida que el otro lado también, aunque lo borren, lo pueden encontrar. A la verdad van a llegar a ser más Es caros. bastante complejo ese Por ahí está la intervención de los peritos. Por eso es tan importante, no es solamente lo que yo digo. El juez no es que va a mirar la captura de pantalla y con eso va a decir. No, el juez va a determinar un perito, para que el perito determine la veracidad o no, va a agarrar el dispositivo original, lo va a analizar, lo va a peritar. Fíjense todo este conflicto que hay ahora con el expresidente y la exmujer, de las denuncias y demás. Fíjense, ¿dónde se trabó? El que viene de las partes que no quiere soltar el teléfono. Bueno, la captura de pantalla sola no sirve. Tiene que ir con el respaldo físico del teléfono para que un perito lo pueda analizar. Entonces, no es solo lo que se ve, es lo que se puede demostrar. Por eso después hay que ver en cada circunstancia, en cada reclamo, en cada interpelación, cómo lo probamos, qué argumentos tenemos y cuáles no. Qué es probable y qué no es probable, qué es demostrable y qué no es demostrable. O sea, eso va a depender de cada caso. Si hay una realidad, la carta de documento y la acta notarial son pruebas casi indubitables. Todo lo demás lo pueden presentar. Entonces, ante la duda o ante la necesidad de certeza, y vayamos por ahí. Si después queremos arriesgar por una cuestión de costos, por la imposibilidad de acceder o la oportunidad, bueno, vayamos por otro lado. Pero eso depende un poco también de cada circunstancia en cada caso. Entonces, efecto de la mora. Nosotros le explicábamos cómo cesa la mora del deudor. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cómo? Claro, cuando cumple. O sea, la Constitución en mora que dice que vos no cumpliste y que se disparan un montón de consecuencias. Bueno, perfecto. Si vos querés cumplir tardíamente, estando en mora, lo que tenés que hacer es cumplir con la obligación principal y todos los accesorios que se generaron posteriormente. O sea, sigue siendo necesario el cumplimiento, el pago íntegro. O sea, siguen aplicando los principios generales del pago. Pago idéntico, íntegro. Acá ya no va a ser puntual porque es tardío si está en mora, pero sí por lo menos con todas las consecuencias propias del pago íntegro. Cumpliendo, cesa la mora.
Cumplimiento íntegro, idéntico, con todas las características del pago para que el pago sea efectivo. No es que una vez que uno se demora, ya después se termina en imposibilidad de resolverlo. No. Toda mora siempre se resuelve cumpliendo con todo lo que se generó después de la constitución en mora. Si se generó que yo haya ido a iniciar un juicio, tendré que pagar los gastos de justicia, las tasas, todos los gastos que se hayan generado a causa de ese inicio. Pago íntegro. ¿Sí? No es solo, bueno, no, antes de capital los intereses, resulta que la otra parte ya le pagó al abogado, pagó la tasa de justicia, pagó la tasa de inicio. Eso también incluye parte de la deuda, porque es lo que generó el incumplimiento. Por eso cuanto uno más demora en cumplir, más accesorios se generan. ¿Me siguen con esto? Bien. Lo tenemos que meter con factor de atribución, pero ya me temo que lo voy a votar. ¿Cómo me sirve desgraciarnos la información si voy a pasar de largo? La próxima nos vamos a abocar de lleno a factor de atribución, a relación causal, y vamos a ver si podemos meter también daño. Cuando ustedes vayan al libro, factor de atribución, relación causal y daño. Cuando ustedes vayan al libro van a ver que el daño, van a ver que están los 4 presupuestos seguiditos. Arranca con el incumplimiento objetivo, sigue con el factor de atribución, daño, pero el daño van a ver que son 2 hojas que hablan de una clasificación de daño. Y después se meten en relación causal. Ustedes avanzan un poquito más, después lo que hace el libro es volver a desarrollar todo lo que tiene que ver con el daño. Para no desdoblarlo, mi idea es meter todo lo que tiene que ver con el daño junto, que si nosotros lo ordenamos, es lo que dice el código, básicamente nos vamos a tener como norte del 1737 en adelante, es el capítulo que habla del daño en general. Y como para que ustedes tengan una idea hacia dónde vamos a apuntar. Igual creo que los factores de sirven demasiado como guía. No, está bueno porque sintetizan todo esto. Entonces nada, un poco apoyando esto debería funcionar bien. Pero, disculpe, ya dijo la fecha del segundo examen, dijo en 2 clases. Sí. Hoy es 24, nos queda 31. 7 y 14 sería el segundo parcial. ¿Qué modalidad es? Hola. Perdón, pero ¿cuántos temas quedan? ¿Responsabilidad y qué más es la segunda parte? Lo que pasa es que de responsabilidad, vamos a ver, en la clase que viene terminamos todo lo que son los presupuestos y vamos a dejar la última clase para todo lo que tiene que ver con el contexto de la acción de responsabilidad, que es la legitimación, las acciones penales conexas, las acciones de responsabilidad. Que son temas por ahí cortitos, pero que complementan todo lo que tiene que ver con la responsabilidad. Entonces, proyectándolo de esa manera, vamos a andar bien. Obviamente, si surge algún imprevisto, paro, estas cosas que pueden pasar, lo vamos viendo. Pero sí, obviamente, ya digamos, no estamos en condiciones de que nos falten más clases. Ahí tendremos que traer un sustitutivo, no sé, traer un audio, un video o algo, como para que ustedes vayan teniendo para acompañar, que no se queden digamos, con los temas sueltos para estudiar solos. ¿Estamos? No, tomo lista y ya está.